Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana estamos en colaboración con Luna de Plata y vamos a hablar de un autor muy importante para la lengua española y para las letras universales, que nació el 6 de marzo de 1928. Ese autor es Gabriel García Márquez, colombiano, nacido en Aracataca. Y este martes habría cumplido 91 años, él falleció en la Ciudad de México en 2014. Hablar de García Márquez es como un poco complicado para mí porque, voy a decir la verdad, no es un autor que yo frecuente mucho. He leído Relato de un náufrago, El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, pero curiosamente nunca he regresado a él, nada más los he leído una vez. Eso ya es una visión mía muy personal. Pero la gente, muchos lectores, muchísimos, para ellos la obra de García Márquez es como un faro en medio de la oscuridad, lo cual, al menos para mí, me conmueve mucho, me gusta mucho y creo que eso es parte de la literatura, lo que en ti provoca cualquier obra de cualquier autor. García Márquez, su primera novela es La hojarasca, que salió en 1955, y después vendría otras obras, pero la que es probablemente la más famosa, la más importante y la que yo creo que todos los lectores debemos leer por lo menos una vez, que es 100 años de soledad. 100 años de soledad, aquí yo tengo esta que está encuadernada con la portada, que es la portada más famosa, que es esta portada, diseñada por Vicente Rojo, porque es muy famosa, porque bueno, si ustedes ven la E de soledad, está al revés. Esta portada tiene una historia, él era muy supersticioso, entonces es como, bueno, se mandó una primera portada que no llegó, entonces se puso esta, y al final quedó esta, que es una baraja. Entonces, por eso esta es como la portada, no solo es la historia de la novela o la historia de la portada, sino es todo lo que tiene que ver con la historia. ¿Por qué? Porque 100 años de soledad es, pues, realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Es una corriente que sobre todo nació en Latinoamérica, donde hay muchas novelas, muchas historias, pero el realismo mágico es donde todo, absolutamente todo puede suceder y al lector no le sorprende o no le debe sorprender. Los personajes levitan, los personajes hay magia, el tiempo se detiene o camina demasiado rápido. Todas las cosas inexplicables que no sucederían realmente suceden en el realismo mágico. Y 100 años de soledad es un ejemplo, pues lo define muy bien, no tendría yo que explicar ni siquiera lo que es la corriente, sino simplemente leer 100 años de soledad. De esa lluvia que no se acaba en Macondo, esa familia que está maldita o que no está maldita, los gitanos, todo esto de los nombres que se repiten, que hay muchas personas que me han dicho que les choca 100 años de soledad porque son demasiados nombres y como todos son iguales, pues nunca entienden qué personaje es qué personaje. O sea, bueno, sí, pero también el libro tiene una especie de glosario donde te explica qué personaje es qué personaje. Y uno de los personajes de 100 años de soledad para mí es un personaje que recuerdo mucho, que se me hace muy memorable dentro de los personajes de muchas obras, porque es Úrsula Iguarán, que es la mamá. Es como el personaje muy fuerte, no por el hecho de que sea mujer, sino por el hecho de ser ella misma nada más, por ser un ser humano que carga en sus espaldas a toda la familia en Buendía, todo lo que tiene que ver con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con todo lo que es la historia. Y creo que es un personaje muy inolvidable, muy fuerte. Úrsula casi siempre se asocia con la bruja de la Sirenita, lo cual es un gran error porque yo más bien pienso en Úrsula Iguarán, lo cual me lleva también al Coronel no tiene quien le escriba, que es otra novela que también me gustó mucho, de ese pobre coronel que está esperando algo que pues, nomás nunca va a llegar. Y es muy triste y es muy doloroso y me duele recordarlo. También esta es una novela muy bonita. Es como una... También salen cosas que ya habíamos leído en 100 años de soledad, como momentos, personajes, quizás esencias que se repiten. Otro que me gustó mucho es Relato de un náufrago, que es como un cuento largo, que es un hecho real, fue un hecho real. Me gusta porque cuando la leí, la única vez que lo he leído, me causó una impresión muy fuerte porque las historias sobre el mar para mí eran de Verne, Stevenson, Conrad, Herman Melville y todas me gustaban y todas me emocionaban porque eran historias de aventuras, pero por primera vez esta no me causó ninguna emoción como de, sino fue más bien mucha angustia, o sea, porque el hombre está a la deriva en medio de la nada, muriéndose de sed, muriéndose de insolación, muriéndose de hambre, entonces como lector te transmite todas esas cosas y también te da sed, también te da calor y probablemente también sufres todas esas alucinaciones que él sufre. Las gaviotas, todo. Es muy bonito. De veras es un muy bonito libro. Voy a leer un pedacito.
Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Toda su obra está en Diana, porque fue su editorial, así como por siempre. Y el cuarto personaje o personajes que me conmueven hasta las lágrimas son los lectores de García Márquez. ¿Por qué? Porque hay gente, cuando murió, que estuvo el cuerpo en Bellas Artes, hubo gente que hizo cola de horas, casi de día y de noche, que nada más quería ver su féretro, solamente quería ponerse a hacer guardia, traía sus flores amarillas, gente que venía así desde los estados, campesinos, no lo digo en un sentido peyorativo, sino al contrario, porque para esa gente la obra de García Márquez, pues le cambió la vida, y ir a verlo nada más, rendirle ese homenaje, es como ir a la villa para las personas sumamente religiosas. También en la Universidad de Texas hay una especie de museo en donde tienen sus manuscritos originales cuando escribía a mano y luego cuando los pasaba a máquina y luego cuando subrayaba y tachaba. Y hay gente que ve en peregrinación como si fueran a la Meca o a la villa, nada más a ver esas cosas porque aman a García Márquez. Eso es para ponerse a llorar, así totalmente, porque es la obra del autor. Nada tiene que ver lo que él fue como persona o lo que sea, eso ya es otra cosa, pero lo que es su obra es el mejor homenaje que le puedes hacer a un escritor. Eso es algo muy conmovedor, que me gusta mucho y que lo repito, lo comparto, porque me parece que eso es la literatura, lo que nos provoca, lo que le provoca a esas personas, lo que les cambió la vida a muchísimas generaciones y que se la sigue cambiando y lo siguen leyendo y siguen regresando a él, pues es muy claro. Hay muchos escritores que lo admiran mucho, creo que ya lo habíamos mencionado en Domingo de Revolución con Wendy Guerra. Y pues lo más importante, o quizás por lo que él es muy famoso, es porque perteneció al boom latinoamericano, que eran 4, García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Algo que sí quiero decir y no quiero que se malinterprete es que, bueno, el boom fue muy importante, sí lo fue, se sigue leyendo los 4, pero precisamente por ese boom, por ese gran deslumbre, se comió a muchos otros escritores que eran como de la misma generación, de la misma época y del mismo momento. Lo mismo ocurre con García Márquez en Colombia. Todos pensamos que García Márquez es Colombia o que es el único escritor, y no es el único, hay muchísimos, solo que él se los comió, para bien o para mal. Lo mismo ocurre con los otros 3. Estaba Onetti, María Luisa Bombal, tantísima gente que pues fueron relegados por el boom y que creo que nos toca como lectores rescatarlos, por eso, porque allí están, la única manera de darles oxígeno es leyéndolos. También El amor en los tiempos del cólera es muy famosa, creo que hay una película que tengo entendido que no es tan buena, porque justamente es muy difícil llevar a la pantalla grande este tipo de historias. ¿Cómo harías una película de 100 años de soledad, por ejemplo? O sea, yo creo que ni siquiera se me ocurre cómo podría adaptarse. En mi opinión, no hay manera. Aquí tengo todas sus novelas, casi todas. La mala hora, que está en editorial Era. Él ganó el premio Nobel en 1982. De los 4 fue el primero y solamente han sido 2, Vargas Llosa y él, porque pues Fuentes y Cortázar, ¿no? El otoño del patriarca, aquí está él muy joven. El olor de la guayaba, conversaciones con Plinio Puleyo Mendoza. Sus crónicas y reportajes, porque él también hizo periodismo. Cuando era feliz e indocumentado, que también es muy famosa, que es como una especie, como lo que hizo Hemingway en París era una fiesta. El general en su laberinto, que es la novela sobre Simón Bolívar. Y esta, que es muy buena, yo no la he leído, pero de verdad, ahora que está muy de moda el tema de los narcos y todo ese rollo, esta noticia de un secuestro es sobre cuando Colombia era un campo de batalla por el narcotráfico de Escobar Gaviria, y fue un hecho real, que secuestraron a, si no recuerdo, 4 u 8 periodistas. Es muy buena desde el inicio, así buenísima. Esta se las recomiendo mucho, yo también la tengo que leer. Este es 100 años de soledad, pero en la versión conmemorativa de la lengua española, como lo que cuando hicimos el video de La ciudad y los perros, aquí este es igual. Esta viene un montón de textos sobre gente que conoció a García Márquez y lo que era para ellos, y hay unos textos muy bonitos sobre él como persona, él como escritor, lo que a él le gustaba, sus grandes influencias, y pues de sus amigos.
está padre. Los textos costeños. Y Vivir para contarla, que es su autobiografía, que aquí está él de niño, que está muy bonita esta foto, me gusta mucho. La primera vez que la vi pensé que era una niña con un vestidito, pero es él. Y pues yo creo que hay que leerlo. Insisto, yo no lo frecuento mucho, pero creo que es muy, muy importante en la literatura, sobre todo hispanoamericana, para los hispanoparlantes, porque se sigue leyendo, a la gente le gusta mucho, de verdad, no solo su obra, sino él, porque simplemente pues es Gabo, todo el mundo lo conoce como Gabo. Hay gente que tiene flores amarillas en su casa todos los días por Gabo. Eso está padre, muy padre. Y toda su obra, no hay manera de que no la encuentren porque toda está publicada, toda está reeditada, porque se vende. Y las personas que no les gusta 100 años de soledad o que no les gustó, pues yo creo que la tienen que intentar releer con calma, porque sí, es una novela que todos los lectores debemos leer en algún momento de la vida. Y pues nos vemos la próxima semana en Pentimento. Les voy a dejar las redes de Luna de Plata aquí abajo, no olviden checarlas y suscribirse en el botón que está aquí abajo.